¿Por qué crees lo que crees? ¿Tu fe pasa la prueba bíblica? Aquí comienza Escrito está. El pastor Otto Azurdia te acompaña para responder con la Biblia lo que siempre te has preguntado. Sin mitos, sin tradiciones, solo la palabra. Envía tus preguntas por Facebook, YouTube o WhatsApp. Escrito está para una fe con fundamento bíblico. A continuación. Muy buenas tardes a nuestra estimada audiencia de Radio Sion. Gracias por estar en nuestra sintonía. El día de hoy, viernes, un viernes especial, un viernes hermoso que el Señor nos permite pues poderlo vivir aquí en el sur de California. Tenemos el privilegio y el gusto de estar compartiendo micrófonos con el apóstol Otto René Azurdia y el programa Escrito está, donde años de experiencia pues están puestos a su disposición y les podemos responder las preguntas. Bueno, el apóstol, por supuesto, nos responde las preguntas de acuerdo a la sabiduría que el Señor le ha regalado. Apóstol, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Gracias, mi hermano. Bien, aquí llegando al viernes de la confraternidad. Hoy iniciamos confraternidad de iglesias de llamada final, así que muy contento de que ya pues algunos hermanos están llegando, algunos pastores, y creo que vamos a tener 3 días muy bonitos, muy especiales, invitados todos los que quieran estar con nosotros estos 3 días, viernes, sábado y domingo. Estamos en confraternidad del 2026. Sí, exactamente, van a ser 3 días gloriosos. El día de hoy va a ser el gran servicio de inauguración a partir de las 7 de la noche. El día de mañana a las 12 del mediodía tenemos una kermés especial y luego un servicio a las 3 de la tarde para que ustedes no se lo pierdan por ningún motivo. Y el día domingo a partir de las 9 de la mañana un servicio por demás excelente con la grabación de algunos cantos que el Señor ha permitido y nos ha regalado aquí en llamada final, en la voz de Inspiración Worship. Va a ser sensacional. ¿Cómo se siente usted, apóstol? Muy contento, la verdad, muy contento de estar pues llegando una vez más a esta actividad. Muy bien. Fantástica, ¿verdad? Excelente. Bueno, listos para, a ver, estoy tratando aquí a ver si me echa la mano. Teníamos aquí una pregunta que pues ya la teníamos desde hace algún tiempecito. Nos dicen, nos la hicieron por WhatsApp y dice: apóstol, ¿qué pudo haber pasado en los 400 años de esclavitud en Egipto? Porque en la Biblia no se menciona nada de este periodo. Sí, mira, hay una... creo que internet no está. Hay un comentario que escribe un rabino y que él explica por qué la razón de los 400 años de esclavitud en Egipto. Y de alguna forma, para resumir todo lo que él expone, Dios trabajó el espíritu de la nación a través del sufrimiento, a través de los conflictos que ellos vivieron. Es decir, para Dios llevarlos a ser una nación, porque el propósito de Dios era que Israel fuera una nación ejemplo de delicias, que todos desearan tener el Dios de Israel, una nación bendecida como es, una nación próspera, una nación enriquecida. Es decir, el fundamento de la nación, Dios lo tuvo que trabajar en Egipto, el espíritu de la nación, para que la bendición, la prosperidad, lo grande que Dios quería hacer con ellos, no los fuera a destruir, no los fuera a dañar. Esto lo voy a poner de esta manera, o sea, el sentido que da este comentario de la razón por qué estuvo Israel en Egipto es similar a lo que hace un arquitecto cuando levanta un gran edificio. Lo primero que hace es cavar la tierra para que los cimientos sean lo más profundo posible para soportar todo el peso del edificio. Entonces, de alguna forma, él asocia que el tiempo que Dios tuvo a Israel en Egipto era preparar los cimientos en cuanto a que ellos tuvieran conciencia del trabajo, conciencia del dolor, conciencia de la esclavitud, para que ellos desarrollaran una imagen, ¿no? y desarrollaran una, llamémosle así, una proclama al mundo de bienestar, de entendimiento de la humanidad
para que el espíritu de la nación no fuera un espíritu orgulloso, sino un espíritu servicial. Entonces, esa puede ser la razón por la cual estuvieron 400 años bajo esa... años. Y el porqué del silencio, decía el oyente. Porque cuando se trabaja el cimiento, obviamente no se ve. Entonces, eso es un trabajo como en secreto. Por eso el silencio. Muchas gracias, apóstol. Ani, le mandamos saludos y ella nos pregunta: buenas tardes, apóstol, bendiciones. ¿Es pecado no diezmar? No, el no diezmar lo único que provoca es perder realmente los efectos de la bendición del diezmo. Muchas personas, por ejemplo, la salvación es por gracia, todo lo que Dios da es por gracia mediante la fe, pero excepto lo económico. Fíjense ustedes, es interesante porque lo económico no lo da Él sobre todo la prosperidad, la riqueza no la da por gracia ni por fe solamente, sino la da por siembra, por obediencia. Si ustedes leen la palabra del Señor, se van a dar cuenta que está establecido que el que da recibe, que el que siembra cosecha, que Dios bendecirá la obra de nuestras manos. Entonces, honra a Jehová con tus bienes, con tus primicias y serán llenos tus graneros. Esa es una condición que Dios ha dejado en su palabra para prosperar y recibir bendición económica abundante. Entonces, si yo no diezmo, obviamente Dios va a hacer que su sol salga para mí, me va a dar para el pan diario, pero poder cosechar abundantemente no voy a tener cosechas, porque para yo poder cosechar tengo que sembrar, y una de las razones o de las claves para poder prosperar económicamente es honrar al Señor con diezmos, ofrendas y aportaciones. Muchas gracias, apóstol. Nos saluda Pablo Alejandro Vázquez Martínez. Él nos saluda desde Oaxaca, México. También Muchas Raquel gracias, Ruiz Pablo. nos manda bendiciones, dice. Bendiciones, apóstol. Raquel. Había una pregunta que habíamos dejado pendiente la última vez y nos preguntaba Eduardo, dice: ¿quiénes eran los gigantes que estaban antes del diluvio y por qué dice la Biblia que estos eran los valientes desde la antigüedad? Mira, hay dos líneas de pensamiento. Voy a poner la línea de pensamiento que algunos sostienen, que esos gigantes de que habla la Biblia eran moralmente, internamente, gigantes en rebelión contra Dios. Es decir, eran personajes que se rebelaban contra Dios internamente. Eran no gigantes en estatura, sino gigantes en su coraje, en su fuerza, en su desarrollo. La otra posición es que eran gigantes en estatura, que eran descendientes de una mezcla híbrida entre las hijas de los hombres y ángeles. Eso lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en el libro de Judas, en el libro de Primera de Pedro, que se habla de esa mixtura, y en Génesis capítulo 6. Entonces, la mixtura de simientes provocó el nacimiento de ese tipo de seres, que pueden ser de las dos clases, no solo altura física, sino también altura en violencia, en maldad, eran gigantes en contra de la voluntad de Dios. Muchas gracias, apóstol. Recuerden que estamos completamente en vivo el día de hoy respondiendo sus preguntas, sus inquietudes. Ustedes pueden mandárnoslas a través del 562-401-4070, a través del 562-401-4030, a través de nuestro WhatsApp y en el Facebook y además en el YouTube. Hay una pregunta de Telma Peralta que dice: buenas tardes, apóstol y hermano. Bendiciones. Mi pregunta es: ¿a qué se refiere la escritura? Aún que ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, el Salmo 23. Sí, mira, la vida cristiana en la palabra del Señor, si tú lees, por ejemplo, el Salmo 23, el Salmo 23 es un itinerario, porque el Salmo 23 comienza con Jehová es mi pastor y nada me faltará, y luego da las etapas que se van viviendo en la vida cristiana. Y en el versículo 4 aparece ese verso: aunque ande en valle de sombra y de muerte, porque de alguna manera el desarrollo cristiano requiere
que nosotros pasemos por desiertos, como Israel salió de Egipto para ir a Canaán, pero había un desierto intermedio. Entonces la vida cristiana requiere momentos de prueba, momentos de aflicción, momentos de... Por eso Santiago dice: tened por sumo gozo cuando caigáis en diversas pruebas o tentaciones, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay virtudes que solamente salen a través de esos procesos, de esos procesos difíciles. Entonces, en el Salmo 23, el salmista está diciendo que hay un periodo de conflicto, de dificultad, pero que aunque pase por ese conflicto, el Señor le va a dar aliento, el Señor le va a dar fuerzas y Él va a evitar tener temer, porque la gente muchas veces cuando cae en situaciones difíciles, etapas y periodos como esos, se llena de temor, se llena de incertidumbre, se llena de miedo, pero ahí mira claramente que dice: aunque pase por el valle de la sombra y de muerte, no temeré. Es decir, la erradicación del temor es algo que también viene como producto de la victoria en esas pruebas. Muchas gracias, pastor. Juan Fuentes Navarro a través del Facebook nos pregunta: bendiciones. Hay un pensamiento que cuando Dios forma el cuerpo del hombre, en él hay mensajes escondidos. Por ejemplo, el hombre tiene 24 costillas y lo comparan con las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, pero encontré esto: Adán queda sin una costilla. De 12 le quedan 11, los apóstoles eran 12, pero quedan solo 11 cuando Judas traicionó al Señor. Y en el libro de Apocalipsis, en uno de los capítulos solo se menciona a 11 tribus. No aparece una. Mi pregunta ¿es esto una coincidencia o misticismo o en realidad hay algún mensaje divino? Gracias. Tengo que felicitarte, Juan, de veras, es sí, muy... bien acucioso, ¿verdad? Muy acucioso, sí. No, me imagino que tiene su sentido, por supuesto tiene su sentido, ¿verdad? Pero habría que escudriñar realmente cuál es el sentido. Gracias, apóstol. Goyazo Hermán nos manda bendiciones. Pablo nos hace la siguiente pregunta: bendiciones a todos mis hermanos. Apóstol, mi pregunta e inquietud que tengo es el por qué en llamada final, no todas, pero algunas iglesias en México colocan cruces en los altares. ¿Por qué los pastores hacen esto? Mira, realmente no he observado yo, pero la cruz es un símbolo, realmente es un símbolo de maldición, pero es un símbolo que lo han trasladado al cristianismo como símbolo de la victoria de Cristo en la cruz. No hay en la palabra una indicación a que no se use o a que se use. Yo creo que como un símbolo de la victoria en la cruz, pues puede ser aceptado. Sin embargo, si se usa como un fetichismo religioso, como lo usan algunos religiosos, creo que está mal. O sea, depende. Habría que preguntarle a los pastores por qué la están poniendo, cuál es la razón. Yo he visto también iglesias americanas donde son templos muy hermosos y toda su alfombra es una cruz. Sí. ¿Verdad? Pero si es por la victoria de Cristo en la cruz, pues tiene un simbolismo bueno, pero también es un simbolismo de maldición. Sí, exactamente, sí, porque es como que a un condenado a muerte pues le pusieran de símbolo la silla eléctrica, ¿no? Así en estos tiempos modernos, algo. Ok, gracias, apóstol. Hay una pregunta aquí: bendiciones, buenas tardes, apóstol Otto y hermano. Dice, una pregunta: ¿cuál es la edad apropiada para que una persona sea bautizada en las aguas? ¿Y qué importancia tiene el bautismo en una persona y por qué hay niños pequeños siendo bautizados? Gracias. Bueno, normalmente en cuanto al bautismo sobre los niños, nosotros no podemos aceptar el bautismo como la Iglesia Católica de niños, porque el bautismo requiere una confesión de fe. Acuérdense ustedes que cuando Felipe le dijo al eunuco, que el eunuco le dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, los padres deben ser responsables de hablar con los niños que tengan una edad 7, 8, 12 años y preguntarles si realmente de corazón ellos han creído que Jesucristo es el Señor y le han entregado su corazón.
nadie mejor que el padre para conocer el corazón de su hijo. Si él determina, el padre, que su hijo está consciente de eso, pues es el único requisito que la Biblia pide para ser bautizado. Creer de todo corazón. Por esa razón es que la responsabilidad para bautizar a un niño debe recaer sobre el padre. El padre debe avalar que sí está consciente. Ahora, si es contagio de grupo, presión de grupo, es mejor esperar. Gracias, pastor. Raquel Ruiz nos pregunta o nos hace este comentario. Me gusta escuchar la palabra de llamada final. ¿Qué tengo que hacer o qué me falta para retener la palabra? No se me queda en la mente. Mira, Raquel, realmente el decir que se nos quede en la mente, los pedagogos, los hombres que estudian el ciclo de aprendizaje, han dicho que uno tiene una curva de olvido muy fuerte, que de todo lo que tú oyes en 45 minutos, tal vez vas a retener 10 o 15, no estoy seguro del porcentaje que dicen. Y lo demás lo vas a olvidar. Entonces, la palabra del Señor nos enseña a nosotros en la ley, que toda la ley debía de repetirla el Padre en la casa. Debía de meditarse día y noche. Estas palabras estarán en tu boca también, la confesión. Entonces, la repetición, el volver a escuchar, el volver a repetir, el meditar, eso va haciendo que pueda ir asimilando poco a poco y no olvide. Pero si solamente escucho una predicación o leo una vez y voy a olvidar, voy a decir, la curva de olvido es normal en nuestra condición de bajeza. Pero la repetición, por eso el Señor le decía, me parece a Josué, meditarás en esto día y noche. O sea, la meditación. Yo creo que la mejor manera de que yo pueda retener la palabra es leer, meditar, repetir, confesarla, volver a leer, meditar, repetir, y va quedando. Gracias, pastor. Paloma Mesa nos aclara el comentario, dice que no todos los pastores en México decoran así los altares. Ahora ella pregunta el porqué de esto. Sí, es criterio del pastor. Habría que preguntarle a los pastores cuál es la razón por la que ellos ponen una cruz. Gracias, apóstol. Levirán Mejía dice, bendito sea Dios. Amén. Collazo Hernán dice, ¿qué significa cuando uno sueña que lo persiguen y empieza uno a volar? Mira, yo no soy intérprete de sueños, pero eso es fácil entenderlo. Es decir, cuando sueñas que te persiguen y empiezas a volar, es que aunque vayan a haber situaciones difíciles, vas a tener un escape rápido. Raquel nos manda saludos desde Sonora, México. Gracias, Raquel. Mireya Velasco nos pregunta y nos dice, bendiciones, apóstol, y a todos en el estudio. Dice, mi pregunta es, ¿se debe orar por los muertos si algún familiar ya falleció? Gracias. Bíblicamente, no. No hay ninguna indicación de orar por los muertos. La Iglesia Católica hace misas por los muertos porque ellos creen en la doctrina del purgatorio, que no puede ser avalada o no puede ser sostenida bíblicamente. Los muertos ya están delante del otro lado de la muerte, ya no hay posibilidad de auxiliarlos. Incluso tú puedes leer en la palabra del Señor la historia de Lázaro y el rico, cómo del otro lado, ya muerto el rico y muerto Lázaro, querían tener cierta influencia sobre los que estaban vivos. Y se le dijo que no, que la única influencia era la palabra de Dios. Ellos tienen a Moisés y los profetas que lo lean. Entonces, nosotros podemos hacer algo por la gente mientras está viva. Muerto, no podemos hacer nada. Gracias, apóstol. Yoli Cortiz nos pregunta, ¿puede un pastor que se divorció y se volvió a casar seguir pastoreando en la iglesia? Mira, los dones, dice la palabra del Señor que los dones son irrevocables. ¿Cómo dice ese verso? El llamamiento y los dones son irrevocables. Eso quiere decir que el don que Dios depositó en un hombre no es irrevocable. Ahí está. Si Dios lo llamó al pastorado, es pastor, y si le dio el don, es pastor.
Que se divorció, eso va a dar cuenta delante de Dios y va a ser Dios quien va a juzgar eso. Pero el don que Dios le dio es irrevocable. Dios no da y quita, sino que bíblicamente dice que el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. Gracias, apóstol. Jacqueline Santiago nos pregunta, bendiciones, apóstol. Mi pregunta es, ¿cómo saber si yo tengo el llamado a la intercesión? Mira, muchas veces nosotros tratamos de averiguar cuál es nuestra función. Realmente es un aspecto a veces difícil, pero la inclinación, el anhelo, esa fuerza interior que lo hace a uno. Por ejemplo, en mi caso, el enseñar la palabra. Me gustaba leer, me gustaba hablar la palabra. Entonces empecé a entender que mi vocación era enseñar la palabra del Señor. Si alguien tiene ese deseo de orar, ese deseo de pedir por otros, eso que interno, es que está empujando esa vocación, porque puede ser ese el llamado. Entonces, pero si no se tiene, es como que a uno que no tenga voz lo pongan de cantante. Va a fracasar. Yo fracasé como evangelista cuando comenzaba a buscar mi vocación, porque sacaba campañas evangelísticas y no se convertía a nadie, pero terminaba enseñando y edificando a la iglesia. Entonces entendí que estaba equivocado. Mira tu vocación, mira tu inclinación, mira a dónde te empuja esa gracia interna, y si es oración, es porque hay un llamado de intercesión. Muchas gracias, apóstol. Ángel Maldonado nos saluda desde Guatemala. Nuestros paisanos de Guatemala, saludos a ellos. Dice, bendiciones, apóstol y hermano. Mi pregunta es, ¿por qué no se llevó a cabo el plan de salvación con la vida de Noé, ya que fue antes de Abraham? Gracias. Mira, el plan de salvación con la vida de Noé, quiero entender esto, sí se llevó a cabo en el sentido de la proclamación, la predicación, pero Dios respeta la decisión de cada persona. La Biblia dice que fueron salvos 8 por agua, así en la barca. Pero si leemos más profundamente, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, bajó a los infiernos a predicarles a aquellos que en el tiempo de Noé fueron rebeldes. O sea que cuando vieron el juicio, invocaron, y todo el que invoca el nombre del Señor, dice la Biblia, será salvo. Entonces hubo salvación fuera de la arca, pero no salvación de la vida, sino salvación del alma, a los cuales Dios les dio la oportunidad de invocar y ser salvos cuando Cristo bajó a los infiernos y les proclamó. Eso lo lees en primera y segunda de Pedro, creo. Entonces el plan se llevó a cabo, pero eso nos enseña a nosotros que aunque Dios establezca un plan de salvación, no nos va a forzar a aceptarlo. El que creyere, dice la Biblia, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero a todo el que creyere, que es lo que pide Dios, uno debe tomar su decisión, y el que toma la decisión es salvo, y el que no, eso se pierde. Muchas gracias, apóstol. Noemí Castillo nos hace una pregunta muy interesante. Apóstol, buenas tardes, Dios les bendiga. Una pregunta. En Apocalipsis dice que el Señor Jesús tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores en el muslo derecho. ¿Es un tatuaje o qué es? Fíjate que sí, yo he visto ese pasaje y puede ser en su muslo, dice. Habría que revisar realmente, porque sí, parece un tatuaje, es una marca sobre el muslo, ¿verdad? Entonces, pero vamos a revisar el término correcto, a ver si no es sobre su manto, sobre su vestidura. Si es sobre su muslo, sí, cualquiera puede decir que es un tatuaje. Gracias, apóstol. Pero no con esto estoy diciendo que usamos. Que se puede, que ya nos vamos a tatuar. Ajá. Willy Solís nos dice, gracias, pastor, Dios le siga llenando de su presencia. Le queremos, shalom. Bueno, en estos 50 segundos que nos quedan de esta primera parte, queremos reiterar la invitación para todos los que quieran estar con nosotros. Hoy comenzamos viernes, sábado y domingo, 3 días de confraternidad, donde creemos que vamos a gozar de la presencia maravillosa de Dios y la compañía de muchos hermanos. Así que si usted está invitado, quiere estar con nosotros, iniciamos hoy a las 7, mañana sábado a las 2 de la tarde y el domingo en la mañana cerramos.
confraternidad es un tiempo de coinonía, un tiempo de fraternidad, de convivencia, de saludarnos y de tratar de cumplir ese mandamiento que Cristo dijo, que nos amáramos unos a otros, así como Él nos amó. Así que invitados todos para esta confraternidad, viernes, sábado y domingo de este fin de semana. Ya regresamos en unos segundos. Claro que sí, regresamos. Ya estamos de regreso en Escrito está. Continuamos con la verdad que permanece, la palabra de Dios. Nuestra estimada audiencia, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos en este programa especial de Escrito está con el apóstol Otto René Azurdia, completamente en vivo. El día de hoy muy especial porque es el día 17 de abril y arranca la confraternidad de llamada final. Los estamos esperando aquí en el 11.145 Woodruff Avenue en Downey, California. Van a ser 3 días maravillosos. Arrancamos el día de hoy a las 7 de la noche. Mañana de 12 a 3 de la tarde tendremos una kermés especial y a las 3 de la tarde empezamos con el servicio de celebración al Señor, y el día domingo a partir de las 9 de la mañana un servicio extraordinario donde además de la palabra del Señor, su presencia por supuesto, tendremos la grabación de algunas canciones de inspiración worship. Apóstol, ya estamos de vuelta y continuamos listos para la segunda media hora. Este precioso programa. Alex Serrano nos hace una pregunta muy interesante. Dice, en Ministerio Llamada Final creen en el ministerio de profeta. ¿Por qué razón no fluye visiblemente este ministerio? Bueno, es que hay que distinguir entre los dones del Espíritu y el ministerio en sí. Dentro de la congregación fluye el don de profecía en muchos vasos, pero el ministerio profético es un ministro ejecutivo que hay que probar realmente digamos lo acertado de que ya es un llamado ministerial, un profético. Entonces, no es que no fluya, es que tiene su función muchas veces no de púlpito solamente, puede ser de púlpito en algunas ocasiones, pero tiene su función dentro de la actividad de la iglesia, y algunos vasos están ejerciendo esa función y la hacen también no solo dentro de la congregación, sino en las iglesias, pero están desarrollándose. Gracias, apóstol. Annie Raymond nos pregunta, apóstol, dice, en el pasaje de Jueces 16 dice que a Sansón lo ataron con sogas nuevas. ¿Qué aplicación le daría en la actualidad a las sogas nuevas? Bueno, acuérdate que esa fue una mentira que Sansón inventó. Cuando él dijo, si me atan con sogas, y entonces perderé mi fuerza. ¿Qué aplicación le daría? Pues que las mentiras a veces la gente las cree y no les funciona. Así de sencillo, ¿verdad? Sí, Albertano López nos dice, Dios les bendiga, Pastor Otto, desde San Lucas, Baja California. Un saludo. Yo salí de la iglesia Llamada Final hace 15 años y el Señor me trajo a cabo y aquí me ungieron como pastor. Y sé que no es fácil, pero tuve un buen maestro. Dios le siga bendiciendo. Mira, gracias a Dios. Ok. También Elsam nos dice, buenas tardes, padre, pienso yo que dice. María Camarillo dice, bendiciones, pastor, y a todos. Dios gracias, María. Marlene también nos dice, bendiciones, hermanos. Levirán Mejía dice, amén. Noemí Castillo dice, gracias, apóstol. Gracias, joven, por leer mi pregunta. Dios me les bendiga. También Jacqueline Santiago dice, bendiciones, apóstol. Tengo otra pregunta. He notado que las escrituras en inglés suenan diferentes a las de en español, porque mi hijo se tatuó y él dice que sí está permitido, y he leído en la Biblia del español y ahí dice que no. Entonces, ¿cuál será lo correcto para corregir a mi hijo? Bueno, mira, en la ley específicamente estaba prohibido. No
no tatuarse en la ley de Moisés. La razón del tatuaje es porque, o la prohibición, es porque un tatuaje realmente es una marca que puede estar vinculada a una sujeción del alma, como puede ser un amor, puede ser una inclinación hacia música o hacia deportes o hacia, tanta cosa. Entonces viene siendo una atadura emocional, una atadura que hasta cierto punto puede representar propiedad. Hay cierto dominio sobre la persona. El tatuaje es como una marca. Y por eso dice la Biblia, ponme como un sello sobre tu corazón, una marca sobre tu, algo así en Cantares. Porque el tatuaje viene siendo eso, viene siendo una marca sentimental, viene siendo una sumisión que el alma hace hasta cierto aspecto. Voy a ponerlo en una forma sencilla. Yo tengo una novia y me enamoré de ella y de repente la novia me dejó, pero yo me puse su nombre en mi brazo. Entonces, ese tatú va a estar siempre recordándome la atadura sentimental en mi alma. Entonces, por eso es que era la prohibición. En el Nuevo Testamento no hay ninguna indicación, excepto lo que está en Apocalipsis, que me preguntaron de Rey de Reyes y Señores, Señores, pero esa es una declaración de la autoridad del Señor y su posición. Entonces, depende realmente cuál es la intención de un tatú, porque se puede estar sometiendo a una atadura emocional. ¿Qué es lo más seguro? Es lo más seguro que el que se tatúa, obviamente, está ligando su alma a una emoción, a una relación, a alguna situación externa. De esa cuenta es que mi opinión es que el templo de Dios no hay que estarlo tatuando, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no me gustaría a mí entrar a mi casa y ver la foto del exnovio de mi esposa. Sí. Me molestaría mucho. Claro. Entonces el Espíritu Santo nuestro cuerpo es templo de Él y esos tatuajes, no digo que así sea, pero en mi caso no me gustaría ver esa foto. Claro, gracias, apóstol. Juan Fuentes Navarro a través del Facebook nos hace la siguiente pregunta. En el Evangelio de Marcos 5:3, el Señor sube a una barca que era de Simón y le pide que se separe de la tierra un poco. Un día me pregunté, ¿por qué Jesús pide que se separe de la tierra un poco? O sea, la barca estaba en el agua. Y cuando leí Hechos 4:24, en donde dice, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, entonces esta era la razón por la cual Jesús pedía que se separara la barca de la tierra. En ese momento estaba en un punto en donde escuchaba toda su creación, la tierra, el cielo y el mar. Mira, sí, es una buena deducción. Sin embargo, la razón por la que el Señor hizo separación específicamente fue para... Las aguas siempre representan la palabra y también el mar representa la profundidad de búsqueda en el Señor. Ves que siempre que el Señor decía mar adentro es profundidad en cuanto a lo espiritual, pero era poner un poquito de distancia, porque si lees en otros pasajes, a veces la gente se le tiraba encima a Jesús con tal de tocarlo. Entonces eso ya generaba un desorden, mientras que había un espacio de agua, pues no iba a haber ese desorden y todos iban a escuchar. Gracias, pastor. Teresa Cruz nos dice, bendiciones, apóstol, nos da mucho gusto saludarlo desde Oaxaca. Gracias, Tere. Marlene Espinosa dice, hermano Otto, pido oración por una cita de mis ojos, que todo salga bien, tengo un poco de miedo. Gracias. Aborda el miedo y confía que el Señor, por sus llagas, Él nos ha sanado, y si hay que poner lo que sea, Dios va a estar contigo. Amén. Raquel Ruiz dice, gracias por la explicación. Varón, lleno de la gracia divina del Padre, dice, mi testimonio es, yo andaba muy entusiasmada para ir al evento de confraternidad, pero no pude ir por el permiso, dice, en la pasada. Me gustaría quedarme y gozarme del evento, aunque
sea por este medio. Les mando bendiciones para todos los asistentes y el gozo y sean llenos del Espíritu Santo. También Anita nos dice saludos y bendiciones, apóstol y hermano de Puerta de las Ovejas, Ministerio Llamada Final. Gracias, Anita. Zoila Ramos nos dice amén. Raquel Ruiz nos dice, apóstol, ¿cuándo viene por Tucson para ir a escuchar la palabra de Dios en vivo? Dios permita que pueda ir algún día. Sergio Santamaría dice, bendiciones, apóstol, y a su equipo. Edith Cayetano Tolentino dice, buenas tardes, pastor y hermano. Dice, una pregunta, ¿será algo malo soñar siempre con agua? Sueño que ando con mi nieto y llueve y lagunas, y ayer soñé un estanque lleno de agua y se estaba derramando y lo sacaba con una cubeta para que no se derramara el estanque. Tenía como una tapa blanca. Bueno, el agua puede representar muchas cosas. Yo repito, no soy intérprete de sueños, pero el agua representa la palabra, el agua representa las naciones, el agua representa la limpieza. Y bueno, puede ser que lo que Dios está marcando es eso, que hay oportunidad de palabra y de limpieza abundante. Gracias, apóstol. Gas Studio nos dice, Pastor Otto, dice, ¿por qué Jesús se refirió a su Padre como mi Dios en la cruz? Fue la única vez que le llamó Dios en vez de Padre. Sí, porque en la cruz Él estaba muriendo como hombre, no como Dios. Él tomó el lugar y entonces el lugar de la humanidad. Ahí está Él suplantando o tomando la posición nuestra. Por eso le llamó mi Dios. Es decir, reconociendo como el vínculo entre el Padre y la humanidad. No está muriendo como Dios, está muriendo como hombre, como Cordero. Ana Mayorga, le mandamos saludos. Edith Cayetano Tolentino dice, gracias, pastor, por sus respuestas. Es una gran bendición escucharlo y a todos nos edifican sus palabras. Gracias a Dios. También Multicuellar nos dice, gloria a Dios, amén. Reina Valdés dice, saludos, apóstol Azurdia. ¿Por qué casi siempre se me olvidan los sueños y soñar con personas ya fallecidas? Que eso es gracias a Dios. Dios me lo bendiga grandemente desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, mira, soñar con personas ya fallecidas es muy normal porque nuestra afiliación consanguínea pues no se ha acabado. O sea, papá, mamá o que fallecieron, puedo soñarlos, sus abuelos, los tíos. Sin embargo, pues si es un sueño donde me perturba el alma, donde me afecta emocionalmente, pues entonces debo orar al Señor y que el Señor quite esa atadura demasiado fuerte de sangre para que yo tenga paz. Pero es normal soñar a los difuntos nuestros porque convivimos con ellos, porque estuvimos con ellos y a veces hay como archivos en nuestra mente que son activados en el sueño. Muchas gracias, apóstol. El usuario 738 nos manda unas manitas de alabanza. Zoila Ramos, saludos, apóstol. Le bendecimos. La pastora evangelista Silvia Mata también le manda bendiciones. Gracias. Tenemos esta otra de Iván Zambrano. Dice, bendiciones, amado apóstol, desde Pasto, Nariño, Colombia. Mi pregunta es, si una persona que no conoce del Señor y blasfema contra el Espíritu Santo, pero luego se convierte al Señor, ¿es perdonado? Mira, la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ser una blasfemia consciente y en pleno uso, ahí sí, de sus facultades mentales. Pero si alguien en ignorancia habla, por ejemplo, tonteras y dice, pues ahí la misericordia de Dios ve que es ignorancia. Como cuando Jesús dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Pero la blasfemia está vinculada básicamente a religiosos que asocian las acciones del Espíritu como declarando que son satánicas. Eso lo ves en la palabra. Es una declaración consciente, malintencionada y en pleno uso de las facultades. Gracias, apóstol. Fíjese que había una pregunta que nos habían hecho a través del WhatsApp y se la voy a plantear, apóstol. Dice la señora Mauricia, dice, pastor, ¿es pecado y si se salva una persona que ha aceptado al Señor pero se suicida?
Sí, es una pregunta muy difícil porque la vida dice que Dios da y quita la vida. Entonces, cuando alguien atenta contra su vida, queda en el margen del juicio de Dios. Es decir, Dios va a evaluar, obviamente, ese pecado, porque que no puede ser perdonado sería mentiroso decirlo, porque todos los pecados son perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu. Uh-huh. Pero ¿cómo lo va a juzgar Dios? Eso es lo que no sabemos. Gracias, apóstol. Aquí GEstudio 1902 dice, Pastor Otto, dice, ¿por qué piensa que solo Enoc y Elías son los que a Dios se llevó? ¿Por qué pienso que qué? Que solo a Enoc y a Elías son los que Dios se llevó. No, lo que sucede es que ahí hay dos figuras que son importantes para nosotros. Por ejemplo, la figura de Enoc. Uh-huh. Enoc representa el plan de Dios para con los que está redimiendo. Enoc caminó con Dios 300 años y dejó de ser Enoc. El plan de Dios es que nosotros caminemos con Él hasta parecernos al Hijo de Dios, dejarlo de ser lo humano, lo carnal, lo pecador que somos, hasta parecernos. Esa es la figura de Enoc. Y Elías representa el arrebatamiento. Elías representa a los que terminan la tarea y son levantados en vida. Algunos piensan, y es muy posible, que los dos testigos del Apocalipsis puedan ser Enoc y Elías. Entonces, puede ser que Dios tenga para ellos un trabajo todavía pendiente. Gracias, apóstol. Pepe Rivas Martínez nos hace una pregunta. Dice, ¿cómo podemos saber cuáles escrituras del Antiguo Testamento pueden aplicar a nuestra vida? ¿Cómo podemos saber cuáles escrituras ¿A quién leíste? A Pepe Rivas Martínez. Aplican a nuestro... Bueno, todo lo que está cancelado del Nuevo Testamento es la ley ceremonial de la ley esa de sacrificios y ofrendas que estaban para el desarrollo del culto a Dios en el Antiguo Testamento. Pero los mandamientos de Dios, los 10, están activos. Y las indicaciones que Dios le dio a Abraham antes de la ley, que dio a Noé, todo está activo. Lo que se canceló en la cruz fue esa ley ceremonial que era el peso que tenían los judíos o los hebreos para desarrollar el culto a Dios. Todo lo demás está activo. Toda maldición está quitada. Las bendiciones están activas. Muchas gracias, apóstol. Lidia de López nos pregunta bendiciones. Dice, si una persona actúa de forma anormal a cómo debería, ¿se le puede llevar al psiquiatra? Sí, gracias. Claro. Puede ser un desorden hormonal también. Uh-huh. Gracias, apóstol. GEstudio 1902 dice, Pastor Otto, dice, ¿hay una llave que usted ha aprendido a través de los años para poder memorizarse los versículos y los pasajes de la Biblia? Sí, la repetición, la lectura, la meditación, volver a leer, repetir y meditar, esa es la llave. Gracias, apóstol. La pastora y evangelista Silvia Mata nos dice muy buenas respuestas, hay mucha sabiduría. También Alex Serrano nos dice... Como aporte nomás. Como aporte nada más. Dice, leí esto, también en algunas tintas de los tatuajes la hacen con cenizas de muertos, dice. Cenizas de muerto procesado. Es como contaminarse con ADN de otras personas. Sí. La verdad, sí, son cenizas. Y como digo, todo tatú es una atadura sentimental al alma. Gracias. Jesús nos dice bendiciones al apóstol y al hermano que está con él. Dice, son de gran bendición para mí. Pido oración por sanidad. Tengo mucho dolor en mi pierna derecha y la izquierda y me cuesta mucho caminar. Vamos a orar al final del programa, con gusto. Isabela Orellana dice, buenas tardes, pastor. Dice, bendiciones. Quería compartir que yo casi siempre sueño que estoy orando por personas enfermas y también sueños reprendiendo demonios y me despierto orando y pidiendo a Jesús que descienda a este lugar. Puede ser que el Señor esté poniendo ahí un llamado, una función que tienes que realizar ahí. Iván Zambrano nos dice, bendiciones, apóstol. Mi hija quiere saber si Eva
no hubiera pecado en este mundo. Gracias, apóstol, y bendiciones. Sí, si ellos no hubieran pecado, el mundo estaría completamente diferente. Sin embargo, pues es una, es una pregunta que es irrelevante porque metió la pata a Eva y a Adán también, y todos le hemos metido. Entonces, el si no hubiera es como decir, es algo fantasioso porque es imposible, ya se dio. Pero si no se hubiera dado, pues el mundo sería diferente. No hubiera enfermedad, no hubiera dolor, no hubiera pobreza, no hubiera nada de lo malo. Gracias, apóstol. Pepe Rivas Martínez, muchas gracias por su respuesta. Julio nos hace la siguiente pregunta. Bendiciones, apóstol y equipo. Mi pregunta es, en 1 Corintios dice que hablar en lenguas tiene que haber una persona que tenga el don de traducir. ¿Me lo podrían especificar? Sí, tú vas a encontrar en la Biblia, por ejemplo, Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros, pero ese está hablando de la oración en el Espíritu, hablando en lenguas. Eso es algo personal que edifica tu espíritu, que es hablas con Dios misterios. Pero en la congregación, cuando alguien habla en lenguas, puede ser el don de mensaje en lenguas, que es diferente. El don de mensaje en lenguas es la capacidad del Espíritu que viene sobre una persona para dar un mensaje en lengua extraña, pero al mismo tiempo tiene que haber alguien que interprete ese mensaje en lenguas. Entonces, el hablar en lenguas tiene dos funciones. Si es mensaje, si es don del Espíritu, es don de mensaje en lenguas. Pero si no es don del Espíritu, es la comunicación de nuestro espíritu con Dios, hablando misterios, que eso puedes hablar todo el tiempo, y aunque tu entendimiento queda sin fruto, tu espíritu se edifica. Muchas gracias, apóstol. Aquí hay un mensaje a través del WhatsApp. Dice, apóstol, paz y gracia. Dice, ¿qué está escrito acerca de los apologistas? Dice, un cristiano que tiene buena intención de debatir, defendiendo su fe con otra persona, por ejemplo, con una persona católica, ¿cuál es el concepto de debatir? Mira, yo personalmente veo que la palabra de Dios no es para debatirla ni discutir, aunque Pablo pues en el Areópago debatía con los atenienses y todo, pero un debate de la palabra, obviamente nosotros somos llamados a defender nuestra fe con espíritu de mansedumbre, y se pueden usar ese tipo de herramientas para explicar y debatir sin llegar a una confrontación carnal, por supuesto. Gracias, apóstol. ¿Tenemos algún tiempecito? Vamos a hacer la última pregunta. Tenemos 2 minutos, vamos a orar. Los hermanos que pidieron oración, ahora convénganse con nosotros. Vamos a pedir a Dios que en su misericordia Él extienda su mano. Nada es imposible para Dios, pero debemos de creer y debemos de pedirle con fe. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde te bendigo, te doy gracias porque podemos, Señor, utilizar estos canales para hablar de tu palabra. Pero al mismo tiempo, Señor, podemos convenirnos mediante la fe, unirnos en el Espíritu para suplicarte, Señor, que tu mano se extienda, que tú que conoces las peticiones, las necesidades de tu pueblo, Señor, que extiendas tu mano, reprende toda obra maligna, Señor, reprende toda enfermedad que esté afectando la vida de los tuyos. En el nombre de Jesús te pedimos, te suplicamos que tu mano se extienda y tu bendición sea sobre cada uno. Tú que conoces, Señor, cada petición, respóndenos, Padre Santo, porque lo pedimos creyendo en el nombre de Jesús, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por los méritos del Señor, y en fe de ese amor, de esa misericordia y de esas promesas, porque tú no mientes. Pedimos, Señor, extiende tu mano, y desde allá te damos gracias por la respuesta. Damos gracias, Señor, por la respuesta que tú vas a dar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, en este minuto que me queda, les reitero nuestra invitación. Hoy comenzamos nuestra actividad de confraternidad del 2026. Los que puedan estar con nosotros y quieran estar son bienvenidos. Hoy 7 de la noche, mañana a las 12. A las 12 para las 3, la kermés.
12 para las 3 hay kermés aquí, y de las 3 en adelante el servicio, actividad espiritual. Y el domingo también cerramos estos 3 días de confraternidad, de armonía, de convivencia, de disfrute de la presencia del Señor y sobre todo pues de poder compartir un poquito como hermanos en Cristo. Muy bien, para nosotros ha sido un gusto poder llegar hasta sus hogares. Este programa llega a ustedes gracias a los Gedeones de Sion, quienes con sus oraciones y por sus aportaciones al mes, pues pueden hacer posible esta programación. Muchas gracias, apóstol, por su sabiduría. Dios les siga bendiciendo. Recuerden, el día de hoy confraternidad a las 7 de la noche, mañana la kermés a partir de las 12 del mediodía, el servicio a las 3 de la tarde y el domingo el gran culto de cierre con la grabación de Inspiración Worship. Gracias por acompañarnos en Escrito está. Recuerda que una fe sin fundamento bíblico no permanece. Escúchanos en vivo los miércoles y viernes a las 4 de la tarde por Radio Sion 540 AM, nuestra app y redes sociales. Escrito está, para una fe con fundamento bíblico. Gracias por tu sintonía.